Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Un día especial es este día y que un día que voy a recordar todos los días de mi vida, y es que uno de mis nietos se me va a la universidad y espero en Dios que Dios lo guarde. Pero esta mañana hay un mensaje que nosotros podemos tomar en nuestra vida como una realidad, no preocuparnos del día de mañana, sino vivir un día a la vez. Solamente este día, el día de mañana, pues Dios dirá. Así es que regresamos con el mensaje. El pastor Jesús Rodríguez será el encargado de traer el mensaje de la palabra de Dios. Regresamos. Estamos necesitando, como seres humanos, el mundo entero está pasando crisis. Esta crisis se manifiesta en cualquier lugar que usted pueda ver. Enciende su televisión, enciende su internet y comienza a ver que el mundo sí está en crisis. Y esta mañana vamos a hablar algo así que hacer en este tiempo de crisis. Le voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar antes de dar inicio a la palabra. Padre, tú eres santo, glorioso y todopoderoso, Señor. En esta mañana, Señor, te reconocemos como el Altísimo Dios, el Dios todopoderoso, Padre eterno, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestro corazón, Señor Jesús. Padre, te bendecimos porque tú has sido bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tú serás bueno, excelente en todo. Yo te pido que en esta mañana tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, pueda llegar a los corazones, Señor. Permite que tu palabra pueda crear motivación, dirección en nuestras vidas, Señor. Yo me humillo delante de ti, Jesús, y te doy toda la gloria a ti, amado Dios. Ayúdame, Señor. Pon oído receptivo en las vidas de mis hermanos. Pon, Señor, ansiedad, hambre de tu palabra, de entenderla y explicarla, Padre. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te doy honor y gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Amados, estos últimos días, el mundo entero ha sido conmovido por tantas guerras, tantos desastres naturales y cuántas cosas nosotros podemos ver. La gente simplemente ya no tiene opción, digo de esta manera, que buscar algo que pueda librarnos de esas situaciones difíciles. El mundo entero está buscando, huye de un país, huye de otro lugar y constantemente la gente está afligida. Toda esta semana han habido conflictos en Venezuela, oramos por Venezuela. Oramos por tantos países que han estado pasando dificultades. Hemos escuchado el conflicto en el Medio Oriente, en donde la gente vive constantemente en apuros que no saben qué van a hacer. Había estado escuchando unos amigos que viven allá y escuchando sus transmisiones, y ellos hablaban de que aún el momento que viven es incierto porque no saben cuándo puede estallar un conflicto que va a definir muchas veces el destino del mundo entero. Este conflicto puede desatar una guerra mundial en la cual toda la gente se va a ver involucrada, en el cual, hermanos, toda la gente se va a ver afectada, pero ¿cómo nosotros, que somos conocedores de la palabra, vamos a actuar? Yo quiero hablar esta mañana sobre un tema muy fácil de poderlo comprender. Vivir un día a la vez. Cuando hablamos de eso de vivir un día a la vez, tal vez muchos se pueden entenderlo y comprenderlo y aplicarlo a su vida. En mi infancia, desde que crecí, hermanos, crecí en un país en donde nací en tiempo de guerra, crecí en tiempo de guerra, y yo creo que todavía estamos hoy en nuestra edad adulta en tiempo de guerra.
Y muchas veces, hermanos, las dificultades que pasan alrededor de este mundo y de todo nuestro alrededor nos tienen que hacernos pensar un momento qué está pasando en el mundo. En Mateo capítulo 34, que quiero que ustedes puedan leerlo, dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muchas veces ocupamos nuestra mente con situaciones de nuestra vida que nos inquietan o cosas que nos roban la paz, cosas que representan un problema, y esto viene a causar temor en nuestro corazón. Estas preocupaciones, hermanos, cuando son excesivas, nos hacen perder el enfoque, incluso afectar nuestra salud. Cuando digo esto, es porque es cierto. Miles de gente están buscando ayuda psicológica, miles de gente están buscando medicamentos para poder conciliar el sueño, porque la gente anda inquieta, no sabe qué hacer. Pero Dios nos dice que no estemos afanosos. Después, hermanos, de todas estas preocupaciones, debemos de saber que todas estas dificultades son las herramientas que el enemigo utiliza para sembrar duda y temor en el mundo entero. Cuando pasamos con nuestra mente muy ocupada pensando en el problema, dejamos de prestar atención en aquel que tiene solución de resolver todas las situaciones difíciles. Y esto no digo que se va a acabar la guerra, que se van a acabar los conflictos o que se van a acabar los problemas. Yo te quiero decir que si tú pones la confianza en Dios, aún en la dificultad, tú vas a estar confiado porque estás en la roca inconmovible que es Jesucristo. El mismo Salmo nos dice: aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vas a estar con nosotros. Como hijos de Dios vamos a vivir en un mundo en conflicto. Como hijos de Dios nos vamos a resolver, hermanos, con la ayuda de Dios, y vamos a salir adelante. Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo vas a tener aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Dios, hermano, nos está dando la dirección y nos está indicando qué debemos hacer en un tiempo tan conflictivo. Es lógico, nos preocupamos, nos afligimos, tememos. Y como cristianos, hermanos, nosotros muchas veces ocupamos como punto de referencia a Israel. Todo conflicto que pasa en Israel refleja muchas veces lo que entendemos como la pronta venida de Dios. Y eso Jesucristo lo dijo. Cuando comencé a leer la Biblia, hace ya muchos años, el primer pasaje que me dijeron fue que léelo, me dice, vas a ver cómo estamos viviendo. Y me hicieron de referencia a ir al capítulo 24 de Mateo. Ahí explica todo lo que estamos viendo: oiréis guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos. Y también hay un pasaje, hermano, que quiero compartirlo con ustedes. En Mateo 24, 32 y 35. Y dice así: de la higuera aprender la parábola. Permítame leérselo aquí. No. De la higuera aprender la parábola. No puedo leer bien aquí, pero aquí se lo leo. Mateo 24, 32 en adelante. Búsquelo en su Biblia, hermanos. 24. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Dios nos decía de la higuera aprender, entonces nosotros como hijos de Dios observamos estos eventos. Nosotros que estamos pendientes a todo lo que la palabra de Dios nos dice, nos da la iniciativa de ver a Israel como un punto de referencia. Pero ¿qué realmente representa el conflicto de Israel? Cada vez que hay un conflicto alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final, el final de los tiempos. El problema con esto es que eventualmente podemos cansarnos del conflicto que hay en Israel, porque esta es una historia que ha venido a través de los siglos. El conflicto de Israel, yo creo que no necesariamente sería una señal de los tiempos del fin. Los conflictos de Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación, ya sea que se trate con los egipcios, amalecitas, medianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas, romanos. La nación de Israel a través de la historia siempre ha sido perseguida por sus vecinos. Pero ¿por qué pasa esto? Si usted alguna vez ha hecho esa pregunta, ¿por qué todo gira alrededor de Israel? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué a través de la historia siempre dicen lo invadieron, lo atacaron, cuántas naciones vinieron y desde que nosotros hemos nacido? Los que tenemos ya edad, podemos ver que siempre ha sido un punto de referencia para esto. Pero ¿por qué pasa esto? De acuerdo a la palabra del Señor, a la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y Satanás quiere sabotear ese plan. El odio por Israel, satánicamente influenciado en todos sus vecinos, y especialmente por ser el Dios de Israel, es la razón, hermano, porque los vecinos de Israel siempre han querido destruir esa nación. Los intentos del rey Senaquerib, intentos de Amán, intentos de todos los líderes de Hitler, hermanos, y de todo lo que nosotros hemos visto en los últimos años, han fallado. Israel ha permanecido firme. A través de tanto persecución, Dios los ha mantenido firmes. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver esto, hermanos, que este conflicto nos marque, pero no específicamente lo diga. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos de entender es que debemos estar preparados para cualquiera que sea el evento. Si viniese una guerra o si viniera el tiempo que nosotros debemos que entregar cuentas con Dios, de morir. Porque esto es lo que dice la palabra, que para todo hombre está determinado su día. Entonces debemos de entender y comprender que debemos de estar preparados. Sin embargo, hermanos, la Biblia habla también de este conflicto que va a haber durante los últimos tiempos, y es por ese periodo que se le llama el tiempo de la tribulación. Y para todo eso nosotros debemos de estar preparados. El versículo que leímos anteriormente a este nos habla de qué nos vamos a afanar. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a confiar en Él. Si Dios nos dice que viviendo sin afán, la definición de afán es el empeño o interés que se pone en una cosa. Notemos que Jesús dijo a sus discípulos que vendrían momentos de aflicción, pero también les dijo que estuvieran confiados. Dios quiere que confiemos en Él. Si Dios ha prometido guardarnos, Dios nos va a guardar. Si usted en su vida ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, debe estar confiado, hermanos, que aunque se esté cayendo alrededor suyo, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha, mas a ti no va a llegar porque tú has puesto tu confianza en Dios. Alabado sea el Señor, hermanos. Dios quiere que tú aprendas a confiar de Él. Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a vivir un día a la vez, confiados en su provisión, confiados en su protección, confiados en su compañía. Y eso es la palabra del Señor, y tenemos que creerlo y vivirlo.
Jesús también dijo a sus discípulos: así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Saben que cuando yo estaba viviendo con mi familia y estábamos en ese conflicto armado que había, que nosotros teníamos que vivir cada día como que fuese el último, porque no sabíamos cuándo podía caer una bomba, podía haber un enfrentamiento y uno estar en medio de ellos y caer víctima de eso? Muchas veces nosotros, hermanos, nos afanamos tanto, nos afligimos tanto por el día de mañana. Hermanos, para Dios el mañana ya es historia, y si para Dios el mañana es historia, para nosotros debemos de vivir el día de hoy alegres, confiados, hermanos. El ser alegre, el ser feliz, no es una opción, es una obligación que tú tienes que tomar, decir: yo voy a ser feliz, yo voy a estar cerca de Dios, a pesar que todo esté pasando duro a mi alrededor. Yo quiero ser feliz, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi dolor. Yo no voy a tener afán. ¿Por qué? Porque sé que un día, si llego a morir, yo voy a despertar en los brazos del Señor o en su presencia. Y eso es lo que a nosotros nos debe de mantener, hermanos, motivados. Eso es lo que a nosotros nos debe de mantener con el anhelo de vivir correctamente, cerca de Dios. Que las situaciones en nuestro alrededor no roben nuestra felicidad. Que los momentos alrededor de nosotros, las situaciones, no quiten, hermanos, el gozo de querer vivir para agradar a Dios. Hace unos días leía la historia de un señor que se llamaba Víctor Frank. Este fue un prisionero en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Este era un judío que le robaron todo. Él perdió todo. Él perdió su familia. Cuando lo separaron de su familia, esta persona fue enviada a un diferente campo de concentración y él fue enviado a otro. Entonces, cuando llegó a este campo de concentración, le quitaron su nombre, le quitaron todo lo que él tenía de valor, y a él solamente le otorgaron un número y un uniforme de rayas. Pero esta persona nunca perdió la esperanza de que un día iba a ver a su familia. Él nunca se enteró de que su familia había muerto. Al final de los tiempos, él salió libre. Su deseo de vivir lo mantuvo hasta el último momento. Luego se enteró que su familia toda había muerto en el mismo campo. Y la pregunta que le hicieron a él: ¿cómo fue que sobrevivió? Y él dijo: la esperanza que yo tenía de ver a mi familia me mantuvo viva. Siempre en nosotros debe haber una esperanza, y esa esperanza es que un día vamos a estar con Dios. A pesar de las dificultades, hermanos, a pesar de que tal vez nos hayan quitado todo, hermanos, que hay una esperanza viva en Dios, y esa esperanza nos ayude no solo a sobrevivir, sino que a vivir una vida apartada, una vida consciente de que Dios ha puesto sus ojos sobre mí y que yo debo de caminar, vivir de acuerdo a las promesas que Él me ha dado, de acuerdo, hermanos, a todo lo que Él ha prometido, y confiar en la palabra del Señor, que si Él ha dicho que Él me va a guardar, que me ha dicho que Él va a ser escudo alrededor de mí, que me ha dicho que Él va a estar conmigo donde quiera que vaya, debo de obedecerlo, debo de creerlo. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que nos debe de mantener a nosotros como el combustible para un auto, como el agua para el sediento. Alabado sea el Señor, hermanos. Seguimos, hermanos. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Y esta afirmación es muy cierta, hermanos. Si pasamos afanados todos los días de la vida, afanados por los problemas, afanados por las situaciones, vamos a ver que rápidamente nos vamos a consumir y vamos a perder nuestra salud.
Cuando tenemos un problema, lo lógico sería dejar de pensar, porque ¿de qué me sirve afligirme por un problema si sé que no se va a resolver? Pero cuando tengamos un problema, ¿por qué no lo ponemos en las manos de Dios? Dice su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y aquí algo bien importante en estos pasajes. Nuevamente Dios nos dice: ¿por qué te estás preocupando? ¿Por qué estás tan afligido? ¿Por qué estás permitiendo que el enemigo te robe tu paz? Cada día que nos levantamos debemos de darle gracias a Dios. Cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, debemos de exaltar el nombre del Señor. Tenía un amigo que él me explicaba por qué muchos judíos son felices. Y ellos dicen que lo primero que hacen al abrir sus ojos es reconocer a Dios como Señor. Es pensar: Señor, gracias por este nuevo día que me has permitido vivir. Gracias porque me has permitido amanecer. Y hay un día de tantas horas en la que puedo esforzarme por agradarte. Y ellos repiten el Shema de Israel, que dicen: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, a Él escuchar. Y nosotros debemos de tener esa motivación, hermanos. Dios, hermanos, desea que cada uno de nosotros nos tomemos de Dios, así como nosotros cuando éramos unos niños nos tomábamos de la mano de nuestro padre o de nuestra madre y caminábamos juntos. Dios quiere que cada uno de nosotros nos tomemos de la mano de Dios y aprendamos a caminar cada momento. Aprendamos a vivir cada día agradándole, cantándole, adorándole a Dios, dándole lugar en todas las cosas a Dios. Que tenemos que trabajar, trabajamos. Que tenemos que hacer cosas, hagámoslas. Pero nunca nos olvidemos de adorar y de glorificar al Señor. Por eso nuevamente este versículo: así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, Él nos oye. Esta es la confianza, dice la palabra, que tenemos. Esa confianza tiene que estar en Jesucristo como Señor. Y dice que si esa confianza la tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él escucha tu oración. Hermanos, qué maravilloso es saber, pero muchas veces nosotros caemos en la trampa del enemigo de quitarnos la paz, de robarnos nuestra confianza, con el propósito de apartar tu atención de lo que realmente es Dios. Aquí hay un juego de palabras, juego de estrategias que el enemigo usa. Cuando el diablo controla tu mente y le enfoca en los problemas, tú dejas pasar a un lado realmente dónde está la medicina, que es la presencia del Señor. Afanarte en exceso por tu problema no lo resolverá. Dice su palabra que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿De qué me sirve afligirme? ¿De qué me sirve pensar en cómo voy a resolver las cosas? Si Dios tiene todo en control, amados hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos nuestra confianza. Si la palabra dice que por mucho que te afanes, eso no resolverá tu problema, simplemente añadirá más problemas. Quizás hasta perdamos la salud. ¿No será eso un problema mayor? Pensemos, meditemos en la palabra del Señor. Aprendamos a apreciar todas las cosas que tenemos, amados hermanos. Aprendamos a apreciar el pan que comemos cada mañana. Lastimosamente, nuestra nueva generación de jóvenes que han nacido aquí en los Estados Unidos no le dan valor a las bendiciones tan sencillas que muchas veces tenemos. Hermanos, muchos de nosotros que venimos de países hispanos,
Hemos aguantado muchas veces hambre. Nos creamos muchas veces con limitaciones. Sabemos el valor de tener un pan. Sabemos el valor, hermanos, de poder llegar a la casa y tener trabajo, tener un lugar donde descansar, tener lugar con quien compartir una familia. Tenemos la bendición, hermanos, de poder decir, tal vez esta tarde voy a ir a comer a un lugar. Porque muchas veces nosotros pasamos dificultades en la vida que nos quitaban la paz también. Pero hoy que tenemos todas estas bendiciones, hermanos, podemos estar agradecidos con Dios por todas las cosas. Y agradecer ese mismo momento, decirle, Señor, tú eres bueno, Señor, y para siempre va a ser tu misericordia. Alabado sea el Señor. Bendito es el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de aprender a vivir cada momento. Si Dios viniera pronto, volviendo al tema del conflicto en Israel, muchos dicen de que todo lo que pasa ahí nos debe de marcar un punto de referencia acerca de la pronta venida de Dios. Y si eso fuera así, ¿cuál debe ser nuestro mejor consejo que yo podía hablar y compartir con ustedes? Si yo sé que como un reo que está en el camino a la ejecución, muchos hemos escuchado historias de personas que han sido condenadas a muerte y están esperando su momento. Esta persona, si es sensata, va a decir, bueno, ya me va a tocar un día de esto que pagar con mi vida por mis errores. Mi actitud correcta sería examinar mi vida. Mi actitud correcta sería renunciar a todo el pecado, porque un día vamos a enfrentar y vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a prepararnos, ¿no? A vaciarnos de todo ese mal, a vaciarnos de todo ese pecado, a vivir una vida más consciente, aprender a amar a mi hermano, aprender a estar en paz con aquellos que me rodean. En cierta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo, vamos a leer la Biblia, quiero que vayan a Filipenses capítulo 3. Si tiene su Biblia, la lea porque no está ese pasaje aquí. Ese pasaje que hemos estado leyendo en esta mañana. Pablo les enviaba esta carta a los filipenses y les decía en el capítulo 4, Filipenses: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Vea lo que Pablo le decía a la congregación de Filipos. Y luego Pablo tocaba un problema que estaba pasando en la iglesia. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, previendo a este pueblo, hermanos, de una situación que estaba pasando en esta iglesia. Yo creo que este mensaje es válido para todo el tiempo. Para todos aquellos, Pablo mencionaba a esta persona y le decía a todos los hermanos que son mi corona, que han sido mi orgullo, que han trabajado junto conmigo. Pero hablaba de una situación, de un problema que había entre estas dos hermanas. ¿Cómo se llamaban?
Evodia y Santique. Pablo estaba tratando de llegar al corazón de ellas para que resolvieran esas situaciones. Pablo le estaba recalcando los pequeños problemas, cómo pueden afectar nuestra vida espiritual. Pablo le estaba diciendo a estas dos hermanas que sean de un mismo sentir. Y si Pablo le estaba diciendo en ese tiempo a la congregación de estos años, esa palabra es, hermanos, eficaz para nosotros en este mismo tiempo. Hoy que nosotros estamos viviendo un mundo convulsionado, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros debemos de ser de un mismo sentir. Si hay divisiones, pongámoslos a un lado. Si hay problemas, dejémoslos a un lado. Resolvámonos, vivamos en completa armonía, vivamos en paz, vivamos con un mismo sentir, con un mismo propósito, tratando de agradar a aquel que nos ha llamado, tratando, hermanos, de glorificar a aquel. Y si hay disensiones, Dios no envía bendición, pero como Dios sabe, hermanos, y les dice a la persona, seamos de un solo sentir. Si tú tienes problemas con alguien, resolvámonos. Es tiempo, hermanos, que preparemos nuestra vida, que vivamos el día a la vez en paz con todos los hermanos, que podamos sonreír, que podamos gozarnos, que podamos exaltar el nombre del Señor sin ningún impedimento. Dios nos ama y Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Él quiere que en estos momentos de crisis nosotros podamos vivir en paz. Él quiere, hermanos, que en los momentos donde la gente se está desboronando, no saber qué hacer, podamos alcanzar la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. El afán y la ansiedad. Éxodo capítulo, Lucas capítulo 22, 12, capítulo 22. Lucas capítulo 12. Dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Hermanos, Dios nos dice, hermanos, y aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de tomar en consideración. Si Dios nos dice que Él alimenta a las aves, Él alimenta a los cuervos, que Él hace las plantas, las flores florear y tener una belleza admirable. Como Dios, hermanos, si Dios está a cargo, si tú has puesto tu confianza en Él, ¿cómo Dios no te va a bendecir? ¿Cómo Dios no te va a proveer? ¿Cómo Dios, hermanos, no te va a dar de las mejores bendiciones que solamente nuestro Dios puede dar? Dios, hermanos, está en control. Y si Dios está en control de tu vida, tú tienes que depositar tu confianza en Él. Pareciera un poco duro de creer, pero es real, es así, hermanos. Aunque pareciera, hermanos, que nosotros no podemos creerlo, pero Dios sí lo puede hacer. Dios está en control de tu vida si tú has puesto tu confianza en Él. Y Dios quiere que aprendamos a vivir un día a la vez. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios se glorifica, es ahí donde Dios te bendice. ¿Y de dónde nosotros podemos sacar esa palabra? ¿De dónde viene la historia? En Éxodo, hermanos, nos habla de un pasaje bien especial. Éxodo capítulo 16. Dice así, 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo haré llover pan del cielo
Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mí o no. Cuando nosotros hablamos de Éxodo, tal vez no podemos entender porque hemos visto películas, hemos leído, algunos hemos estudiado estos pasajes. Cuando Dios sacó el pueblo de la esclavitud, aproximadamente salieron 600,000 hombres, sin contar a sus esposas, sus hijos. Posiblemente hayan sido unos 2 millones de personas que Moisés sacó de la esclavitud de Egipto. Dios los llevó a través del desierto, pasaron dificultades, pasaron problemas. Y yo quiero decirte una cosa, hermanos, que las situaciones difíciles es la mejor mesa en que Dios nos pone para pulirnos, para hacernos pasar momentos difíciles, para sacar lo mejor de nosotros. Este pueblo pasó y comenzó a murmurar. Entonces comenzaron a acordarse de todo lo que comían en Egipto. Comenzaron a decir, tenemos hambre, y Dios les dio maná. Dios les proporcionó el pan, pero una cosa específica que Dios les dio, que podían recoger el pan, el maná, para su día. Si ellos guardaban el maná para el siguiente día, se les criaba gusanos. Y es aquí en donde Dios nos da la línea en cual nosotros podemos decir, Dios quiere que así como que el pueblo recogía el pan cada momento, lo comía y disfrutaba de ese pan. Así mismo Dios nos está diciendo a nosotros, hermanos, Dios te quiere dar tu porción, Dios te quiere dar tu bendición, pero no recoja para mañana, recoge para hoy, con tu familia, ora cada mañana, hermanos. No perdamos ese tiempo que antes era muy común en los hermanos, que se reunieran en familia antes de ir a la escuela, antes de ir a trabajar. Busquemos a Dios, pidámosle a Dios la porción para el día, la porción de protección, la porción, hermanos, de alimento, la porción de protección. Dice la historia y la Biblia de que este pueblo, hermanos, pasó casi 40 años. Nunca se les gastó sus sandalias, nunca se les rompieron sus vestidos, nunca les faltó alimento. Tuvieron agua de la peña y todo esto relacionado, dando dirección a Jesucristo. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir un día a la vez, dependiendo de Dios de todas las cosas que Él nos ha prometido darnos. ¿Y qué pasó con los rebeldes? ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a quejarnos? Vamos a quedar en el desierto. De todas aquellas personas que salieron de la esclavitud, que vieron el poder de Dios, solo 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida. Y una cosa, hermanos, que dice que cuando el pueblo pasó, cuando el pueblo terminó su peregrinación, ahí fue donde cesó lo que era la provisión de Dios. Dios tiene un momento, hermanos, para cada persona. Cuando estás pasando dificultad, tú tienes que poner la confianza en Dios y Él te va a proveer. Cuando Dios ya te ha sacado de esa dificultad, así como en el pueblo el maná cesó cuando ellos habían llegado a la tierra prometida. Eso no quiere decir que Dios te va a dar durante el momento de crisis, Dios va a ser tu proveedor. Pero tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a depender de Dios en todas estas situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque Dios ahí va a estar. Simplemente tú tienes que vivir para Él. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, hermanos, quiere ser tu Padre y Él anda buscando corazones en los cuales Él pueda morar. En
En Apocalipsis hay un versículo que muchas veces lo hemos escuchado, que dice que Dios toca tu puerta, la puerta de tu corazón. Dios siempre ha querido ser tu Dios y siempre ha querido, porque ese fue el propósito de Dios de venir a la tierra. Venir a salvarnos de esa condenación eterna y podernos dar esa esperanza que nadie más la puede dar. Dios está buscando personas que sean obedientes, conscientes de que necesitamos de Dios cada momento para vivir en un mundo tan tribulado. Dios está llamando a cada uno de nosotros, hermanos, con el propósito de hacerte un hijo bendecido. En Isaías capítulo 43 y verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas son promesas de Dios para ti. Hermanos, es tiempo que nosotros tomemos decisiones sabias en nuestra vida. Es realmente Dios el que está en tu prioridad, en tu corazón. Es realmente, hermanos, mi vida la determina quién está viviendo a mi alrededor. Pablo les decía a los hebreos: no importa qué tanta dificultad ustedes puedan tener, cuánta confianza nosotros tenemos en esa dependencia en Dios. Capítulo 13 del libro de Hebreos dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador. Él es el que me guarda, Él es el que me libra, hermanos. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque el mundo esté cayendo en pedazos, hermanos, nosotros debemos de tener nuestra confianza en Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra opción? ¿Cuál debe ser nuestra correcta decisión? Yo quiero decirte en esta mañana, este pasaje lo leyó Joshua al final de su mensaje el viernes, y quiero volverlo a traer en esta mañana. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe qué quiere decir eso, amado hermano? Que tú puedes examinar tu vida. Yo a veces doy gracias a Dios por las noches de insomnio, porque a veces me pasa que no puedo dormir, y es el tiempo que yo ocupo para meditar. Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? ¿Cuánta cosa hay dentro de mi corazón, dentro de mi mente? ¿Cuántas cosas yo le he dado lugar que están deteniendo mi crecimiento espiritual o que me están apartando de ti? ¿Cuántos pecados nos hemos ignorado, o cuántas veces hemos sido indiferentes al llamado de Dios para arrepentirnos? Isaías le decía a su pueblo: porque vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho barrera entre ustedes y Dios para que Él no escuche. Y no es que Dios no te quiera bendecir, sino que muchas veces tenemos cosas tan guardadas como que fueran tesoros en nuestro corazón. Tenemos tantas cosas que pensamos que si se las digo a Dios me va a matar. No, hermanos, Dios está esperando que cada uno de nosotros aprendamos a vivir una vida cerca de Él, confesándoles. Y Pablo les decía a esta gente: despójense de todo peso, hermanos, despojémoslo ¿sabe que cuando dice Pablo de peso, habla de todo rencor, de toda mala crianza,
de todo mal carácter, de todo aquello que nosotros tenemos control sobre ello porque lo hemos creado nosotros mismos, de toda envidia, de todo chisme, de toda mala palabra, de toda ambición. Despojémonos de todo eso y también de todo pecado. Renunciemos, hermanos, a todas las cosas y aprendamos a vivir cada momento como que fuera el último momento que vamos a estar en la tierra, y glorifiquemos a Dios, que nuestros labios puedan salir alabanzas hacia Él, reconociendo su nombre en todo tiempo y dándole el honor y la gloria. Saben que la mejor alabanza que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia, nuestra dependencia de Él. Llegar cada mañana levantándose, dándole gloria a Dios por el nuevo día, dándole gracias a Dios cuando culminamos el día. Señor, gracias, porque hasta aquí tú has sido fiel con mi vida. Gracias, Señor, porque a pesar de tanto problema que hemos pasado en los últimos años, nunca me ha faltado el pan. Porque a pesar de haber pasado dificultades, enfermedades, estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, confiando en la palabra que tú nos has dado y esperándote que si tú vinieras por tu pueblo, estamos listos. Que si tú vinieras por mí, estoy listo. Una cosa que mi pastor antes nos dijo: tenemos que estar listos para predicar o para irnos al Señor si Él nos llama. Hermanos, la vida es tan frágil que hoy estamos, mañana ya no estamos. En este año he visto partir muchos amigos que se han ido, muchos más jóvenes, muchos mayores, pero personas con un gran talento. ¿Y qué? Se fueron. Sus amistades, sus riquezas no lo impidieron. Entonces, el consejo de esta mañana para ti es: busquemos de Dios hoy que es tiempo. Limpiémonos de todo pecado, despojémonos de toda carga y pidámosle al Señor: Señor, examina mi vida. Perdóname mis pecados, Señor. Reconozco tu grandeza y reconozco que tú, solamente tú, eres el que puede cambiar mi vida y quitar mi pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie en esta mañana. Y yo quiero, ahí donde estás, amado hermano, que medites un momento. Todos tenemos la capacidad de pensar, de examinar nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos todavía reteniendo en nuestra vida que no es agradable delante del Señor? Dios quiera que en esta mañana el Espíritu Santo te redarguya en tu corazón y aprendamos a vivir cada día con alegría. Aprendamos a vivir cada día amando, aún aquellos que son difíciles de amar, pero tú me das la fortaleza, Señor. Tú eres el Dios grande y poderoso, Señor, que cambia corazones, que limpia mentes, y con tu sangre preciosa nos limpias y nos haces dignos de estar delante de ti, Señor. Padre, guarda la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Enséñanos a ser agradecidos por el día que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a darte honor y gloria, a bendecir tu nombre, amado Maestro. Y permite, Señor, que seamos agradecidos en todo, Señor. Gracias, Padre. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor. A ti, Jesús de Nazaret, te recibimos y te pedimos que vengas a nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre amado, que podamos caminar bajo la guía de tu Espíritu. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te adoramos y bendecimos. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vivir un día a la vez es lo que realmente necesitamos, porque en las necesidades materiales y espirituales, pero más en las necesidades materiales,
nos preocupamos mucho. No podemos a veces confiar en el Señor cuando debemos de hacerlo, porque el Señor, cuando Él nos enseñó a orar, nos enseñó el Padre Nuestro y nos dijo que pidiéramos nuestro pan de cada día. Pero el ser humano quiere prevenirse y estar asegurado de que mañana va a tener comida, de que mañana va a tener sustento, de que mañana va a tener las cosas que desea. Entonces la gente vive bajo esa opresión continua de desear las cosas del mañana y a veces también se preocupan de las cosas de mañana. Imagínense las personas que les viene la renta el primero del mes y ya para el día 5, el día 6, ya están preocupadísimos. ¿Cómo vamos a pagar la renta del próximo mes? Y ya se empiezan a preocupar cuando todavía ni llega ese día. Dios nos quiere enseñar que nosotros tenemos que vivir un día a la vez. ¿Por qué un día a la vez? Porque el Señor nos va a sustentar. Si el Señor nos dijo que Él nos iba a dar nuestro pan de cada día, Él va a darnos el pan de cada día a nuestras vidas. Así es que, mis queridos hermanos, yo creo que si nosotros vivimos un día a la vez, Dios nos va a ayudar para que lo hagamos con esa confianza de que lo podemos hacer con su ayuda bendita. Yo creo que esto es importante en el tiempo que estamos viviendo. Es importante que entendamos que no nos tenemos que preocupar. Van a venir problemas, necesidades, eso es cierto, no se van a acabar, pero Dios ha prometido estar con nosotros y eso será una gran bendición para nosotros poder confiar en las promesas benditas de nuestro Dios. ¿Por qué no piensa usted por un momento, entrega su vida al Señor y confía? Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de necesidad, de escasez, pero no se preocupe, cada día traerá su propio mal, pero Dios va a sustentar nuestra vida aún en medio del mal, de la pobreza, de la tribulación, de la prueba, de la falta de alimento. Él nos va a sostener porque Él es un Dios fiel cuando nosotros le somos fieles a Él. Así es que vamos a confiar en Dios y esperar en sus promesas benditas para nuestras vidas y nos vamos a adueñar de ellas y nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder agradar a ese Dios que murió por nosotros. Que el Señor les bendiga esta mañana, que el Señor les guarde y vamos a continuar viviendo un día a la vez.